El silencio forzado de un científico del clima. Lo que la renuncia de Peter Kalmus del JPL de la NASA realmente significa introducción a un científico del clima que pasó 15 años en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo, ha sido forzado a renunciar. Peter Kalmus no renunció porque perdió la fe en la ciencia. No se fue porque encontró un mejor trabajo. Fue empujado porque el sistema político y económico que controla las instituciones de la ciencia ya no tiene ningún uso para un científico que dice la verdad sobre la crisis climática. Esta no es una historia aislada sobre la carrera de un hombre. Es una ventana a algo mucho más grande. Revela cómo las instituciones que se supone deben servir al bien público han sido capturadas por intereses privados. Muestra cómo las personas que mejor entienden la crisis climática están siendo silenciadas, marginadas o forzadas a salir por completo. Y plantea una pregunta que todos debemos enfrentar. Si un científico del clima de la NASA puede ser expulsado por decir la verdad, ¿qué esperanza tenemos el resto de nosotros de obtener la información que necesitamos para entender lo que le está pasando a nuestro planeta? Para entender el significado completo de este evento, debemos examinar no solo lo que le pasó a Peter Kalmus, sino el sistema más amplio dentro del cual ocurrió. Necesitamos entender la naturaleza de las instituciones involucradas, los intereses que las controlan y las fuerzas que están remodelando la ciencia estadounidense para servir a la ganancia privada a expensas del bien público. La historia superficial comencemos con lo que el propio Peter Kalmus describió como la razón superficial de su renuncia. Después de trabajar de forma remota desde Carolina del Norte durante 4 años, de repente se le dijo que tenía que regresar al campus del JPL en Pasadena, California antes del 27 de octubre. En la superficie, esto suena como un cambio de política laboral rutinario. Muchas empresas e instituciones han estado pidiendo a los empleados que regresen a la oficina. Pero como con tantas cosas en este sistema, la historia superficial nunca es la historia completa. Kalmus había mudado a su familia a Carolina del Norte en 2022 por una razón muy específica. Dejó Altadena, California, porque la crisis climática la había vuelto inhabitable para él. Describió el incendio Bobcat en 2020, que creó una nube de humo que envolvió toda su casa y su familia durante aproximadamente un mes. Describió pájaros literalmente cayendo de los árboles mientras caminaba por la acera debido al calor sin precedentes. Como científico del clima, podía ver que las temperaturas estaban en una escalera mecánica que solo iba hacia arriba. Entendía, mejor que casi nadie, que su hogar en Altadena se estaba volviendo cada vez más peligroso debido al mismo fenómeno que había pasado su carrera estudiando. La ironía es casi demasiado perfecta para ser creída. Un científico del clima forzado a huir de su hogar debido al cambio climático, luego forzado a salir de su trabajo porque se negó a regresar al lugar del que huyó. El incendio Bobcat que creó esa nube de humo de un mes fue en sí mismo un síntoma de la crisis climática que se acelera. El calor extremo que lo precedió fue exactamente el tipo de evento que la ciencia climática predice que será más frecuente y más severo. Y sin embargo, la institución que emplea a este científico, una institución que monitorea el clima de la Tierra desde el espacio, exigió que regresara a un lugar que se estaba volviendo cada vez más peligroso. Este es el tipo de absurdidad que caracteriza nuestro momento. A las mismas personas que mejor entienden la crisis se les pide que pretendan que todo es normal. Se les pide que continúen trabajando dentro de un sistema que está activamente empeorando la crisis. Y cuando se niegan a participar en esta farsa, cuando insisten en decir la verdad sobre lo que saben, son expulsados. El momento de este mandato de regreso a la oficina es crucial. No fue un cambio de política neutral aplicado uniformemente a todos los empleados. Fue un mandato que llegó bajo la administración Trump, que no ha hecho secreto de su hostilidad hacia la ciencia climática. La administración ha llamado al cambio climático un engaño. Ha librado lo que Kalmus llamó una guerra contra los paneles solares. Ha recortado miles de subvenciones federales para científicos. Y ha supervisado una pérdida devastadora de talento en el propio JPL, con el 30% de la fuerza laboral despedida o habiéndose ido en el último año y medio. El mandato de regreso a la oficina para un científico del clima que había estado trabajando exitosamente, desde lejos durante 4 años fue, en la práctica, una forma de forzarlo a salir sin tener que despedirlo directamente. Fue una cura silenciosa, del tipo que no deja huellas obvias pero logra el resultado deseado de todos modos. Y para el 27 de octubre, el mandato había hecho su trabajo. Peter Kalmus se había ido. Entendiendo el JPL y el ataque a la ciencia pública para entender lo que hemos perdido, necesitamos entender qué es y qué hace realmente el JPL. Como lo describió Kalmus, el JPL era la joya de la corona del sistema de centros de la NASA. Situado en las colinas de Pasadena, California, este hermoso campus ha sido responsable de una enorme fracción de los satélites de observación de la Tierra que monitorean el cambio climático y el clima en todo el mundo. El público no se da cuenta completamente del papel que el JPL ha jugado en el monitoreo de nuestro planeta. Los satélites que el JPL ha construido y operado proporcionan los datos que nos permiten rastrear el aumento de las temperaturas globales, el derretimiento de los casquetes polares, la deforestación, la acidificación de los océanos y 100 otros indicadores de la salud planetaria. Cuando los científicos nos dicen que la Tierra se está calentando, están confiando en datos recogidos por instrumentos que el JPL ayudó a diseñar, construir y operar. El JPL también ha puesto rovers en Marte. Ha explorado los planetas del sistema solar y sus lunas. Actualmente opera la misión Europa Clipper, que estudiará el océano bajo la luna Europa de Júpiter. Ha hecho trabajo innovador en astrofísica. Es, en resumen, una de las instituciones científicas más notables jamás creadas por los seres humanos. Y para Kalmus personalmente, era el trabajo de sus sueños desde primer grado. Pero el JPL también es, y este es el punto crucial, una institución pública. Está financiado por el dinero de los contribuyentes. Existe para servir al bien público. Los datos que los satélites del JPL recogen sobre nuestro planeta en calentamiento no son información de propiedad exclusiva de una corporación. Es conocimiento público que nos pertenece a todos. Es conocimiento que necesitamos para entender el peligro en el que estamos y para tomar decisiones informadas sobre nuestro futuro. Lo que le está sucediendo al JPL bajo la administración actual no es un accidente. Es un desmantelamiento deliberado de la ciencia pública. 30% de la fuerza laboral se ha ido en un año y medio. Recortes de fondos que han eliminado programas de investigación enteros. Moral baja que ahuyenta incluso a aquellos que no han sido despedidos. Y ahora, un científico del clima que se atrevió a hablar públicamente sobre lo que se había esforzado a salir. La guerra de la industria de combustibles fósiles contra la verdad. Peter Kalmus mencionó algo en su entrevista que merece toda nuestra atención. Dijo que la industria del petróleo, el carbón y el gas ha sido deshonesta durante medio siglo. Han bloqueado la acción. Han sobornado a políticos. Han jugado sucio. Han mentido descaradamente. Y continúan haciéndolo hoy. Sus anuncios de lavado de imagen verde, dijo, son absolutamente locos. Esto no es una hipérbole. Es un hecho histórico bien documentado. La industria de combustibles fósiles sabía sobre el cambio climático desde la década de 1970. Documentos internos de ExxonMobil, que desde entonces han sido descubiertos por periodistas de investigación e investigadores del Congreso, muestran que los propios científicos de la compañía confirmaron que la quema de combustibles fósiles estaba causando el calentamiento global. Sabían que las emisiones de dióxido de carbono llevarían a cambios peligrosos en el clima de la Tierra. Y en lugar de advertir al público, en lugar de hacer la transición a fuentes de energía más limpias, en lugar de aceptar cualquier responsabilidad por el daño que estaban causando, pasaron décadas financiando la negación climática, engañando al público y bloqueando la acción política. Crearon un vasto aparato de propaganda diseñado para confundir al público y retrasar una respuesta significativa a la crisis climática. Esta campaña deliberada de engaño ha sido uno de los crímenes más consecuentes contra la humanidad en la historia. Cada año de retraso en abordar el cambio climático significa más calentamiento, más clima extremo, más pérdida de especies, más sufrimiento humano. Cada año de retraso significa más comunidades destruidas por inundaciones, incendios y huracanes. Y cada año de retraso fue pagado por una industria que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los ejecutivos que tomaron estas decisiones no eran ignorantes. No estaban equivocados. Conocían la verdad y eligieron ocultarla. Eligieron beneficiarse del engaño. El ataque más amplio a la ciencia, la renuncia forzada de Peter Kalmus es parte de un patrón mucho más amplio. La
Administración actual ha recortado aproximadamente 8.000 subvenciones federales para científicos. Estos recortes han afectado investigaciones que van desde la salud pública hasta la ciencia climática y la investigación científica básica que forman los cimientos de toda la ciencia aplicada. El mensaje es claro. La ciencia que no sirve a los intereses de la administración y sus patrocinadores corporativos no será financiada. Este es un asalto sin precedentes a la empresa científica en los Estados Unidos. Por generaciones, Estados Unidos fue un imán para las mejores mentes científicas del mundo. El sistema federal de financiación, imperfecto como era, permitía a los investigadores construir carreras basadas en la calidad de sus ideas en lugar de la rentabilidad de su trabajo. Los científicos podían hacer preguntas fundamentales sobre cómo funciona el mundo sin tener que demostrar una aplicación comercial inmediata. Ese sistema está siendo desmantelado sistemáticamente. Las 8.000 subvenciones que se han recortado representan no solo fondos perdidos, sino conocimiento perdido. Cada subvención apoyaba un proyecto de investigación, un equipo de investigadores, una línea de investigación que podría haber llevado a descubrimientos importantes. Muchos de esos descubrimientos nunca ocurrirán ahora. Cuando un científico del clima es forzado a salir de la NASA, el conocimiento que ese científico habría producido en el futuro se pierde. Las ideas que habrían surgido de la investigación continua quedan excluidas. Los datos que habían sido analizados permanecen sin analizar. Las advertencias que se habrían emitido no se emiten. El costo de silenciar a un científico no es solo la pérdida del trabajo de esa persona. Es la pérdida de todo lo que esa persona habría contribuido a nuestra comprensión colectiva del mundo. Esto es particularmente peligroso en el contexto de la crisis climática. Necesitamos más ciencia climática, no menos. Necesitamos más monitoreo de los sistemas de la Tierra, no menos. Necesitamos más científicos estudiando la dinámica de un planeta en calentamiento, no menos. Cada científico que es silenciado, cada programa de investigación que es desfinanciado, cada institución que es desmantelada, reduce nuestra capacidad de entender y responder al mayor desafío que nuestra especie ha enfrentado jamás. La economía política de la inacción climática. Para entender por qué está sucediendo esto, necesitamos entender la economía política de la inacción climática. La industria de combustibles fósiles es una de las industrias más rentables en la historia del capitalismo. Tiene vastos recursos a su disposición. Tiene la capacidad de moldear resultados políticos a través del cabildeo, las contribuciones de campaña y la influencia en los medios. Y tiene un motivo muy poderoso para prevenir cualquier acción que reduciría la rentabilidad de su negocio principal. Una respuesta seria a la crisis climática requeriría una transición rápida para alejarse de los combustibles fósiles. Esto significaría que billones de dólares en reservas de combustibles fósiles tendrían que permanecer bajo tierra. Significaría que la infraestructura de la economía de combustibles fósiles, desde oleoductos hasta refinerías y plantas de energía, tendría que ser desmantelada o reutilizada. Significaría que las ganancias que la industria disfruta actualmente se reducirían drásticamente o se eliminarían por completo. La industria no va a aceptar esto en silencio. Está usando su poder para retrasar la acción todo lo posible, para proteger sus ganancias todo lo que pueda y para asegurarse de que cualquier política climática que se promulgue sea lo suficientemente débil como para dejar su modelo de negocio intacto. Y ha tenido un éxito notable. A pesar de décadas de advertencias científicas, a pesar de los impactos acelerados del cambio climático que todos podemos ver con nuestros propios ojos, el mundo sigue siendo abrumadoramente dependiente de los combustibles fósiles. El papel del Estado en esta dinámica es crucial. El Estado tiene el poder de regular la industria, de establecer estándares de emisiones, de invertir en transporte público y energía renovable, de poner un precio al carbono y de hacer cumplir las protecciones ambientales. Pero el Estado no es un árbitro neutral del interés público. Es un sitio de lucha entre intereses en competencia. Y en el periodo actual, los intereses de la industria de combustibles fósiles han prevalecido en gran medida. La administración Trump representa la versión más extrema de esta captura del Estado por intereses corporativos. Pero no es una anomalía. El patrón de influencia corporativa sobre la política climática ha sido consistente a través de las administraciones. Este es el sistema operando como fue diseñado para operar, con las capas protectoras de pretensión eliminadas. Cuando la ciencia produce conclusiones que amenazan las ganancias corporativas, las instituciones que financian y apoyan esa ciencia son atacadas. Cuando los científicos dicen verdades incómodas, son silenciados. Cuando las instituciones públicas producen conocimiento que contradice los intereses privados, esas instituciones son desfinanciadas y desmanteladas. Esto no es un error. Es una característica de un sistema que coloca la ganancia privada por encima de todos los demás valores. Activismo individual y los límites de la acción personal. Peter Kalmus no se fue en silencio. Ha sido arrestado 3 veces por desobediencia civil. Se ató a la manija de una puerta en JP Morgan Chase porque el banco es uno de los peores financiadores de la industria de combustibles fósiles en el mundo. La policía de Los Ángeles respondió con aproximadamente 100 policías antidisturbios. La acción se volvió viral. Sintió que era una forma de comunicar finalmente al público lo seria que es la situación. Debemos honrar su coraje. Se necesita una convicción personal enorme para poner tu cuerpo en la línea, para enfrentar el arresto, para arriesgar tu carrera y tu reputación por una verdad que los poderosos preferirían ocultar. Kalmus hizo todo eso. Arriesgó todo porque entendió que la situación es verdaderamente desesperada. Pero también debemos hacernos una pregunta difícil. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que un científico del clima en la NASA, una de las instituciones científicas más respetadas del mundo, sintiera que la única forma de comunicar la urgencia de la crisis climática era encadenarse a la puerta de un banco? La respuesta es que los canales normales de comunicación han sido capturados por las mismas fuerzas que se benefician de la inacción. Los medios de comunicación, que son propiedad de algunas de las corporaciones más grandes del mundo, tienen un sesgo estructural contra las historias que desafían el poder corporativo. El sistema político, que se financia con donaciones corporativas, tiene un sesgo estructural contra las políticas que amenazan las ganancias corporativas. Un científico publicando un artículo en una revista revisada por pares no genera titulares, ni conciencia pública, ni presión política. Pero un científico encadenándose a la puerta de un banco genera un momento viral que llega a millones de personas. El hecho mismo de que la desobediencia civil sea más efectiva que la comunicación científica tradicional para crear conciencia pública nos dice algo profundamente perturbador sobre el estado de nuestro discurso público. Pero también debemos reconocer los límites del activismo individual. Puede crear conciencia. Puede inspirar a otros. Puede crear momentos de claridad moral. Pero no puede, por sí solo, transformar las estructuras fundamentales que están impulsando la crisis climática. No puede romper el poder de la industria de combustibles fósiles. No puede revertir la captura del Estado por intereses corporativos. Eso requiere acción colectiva. Requiere organización. Requiere construir el poder para desafiar los intereses que se benefician de la destrucción ambiental. Requiere un movimiento que no solo se centre en actos individuales de resistencia, sino en construir la capacidad institucional y política para transformar el sistema mismo. La pregunta más profunda. Peter Kalmus terminó su publicación en Substack con una reflexión inquietante. Dijo que estaba seguro en 2006 de que para 2020 la humanidad estaría en la misma página sobre el cambio climático y en camino de resolverlo. Luego escribió, cito, ¿cómo pude haber estado tan increíblemente equivocado? Sobreestimé a la humanidad. Esta es la pregunta que persigue a cualquiera que haya lidiado seriamente con la crisis climática. ¿Cómo pudimos, como especie, saber tanto y hacer tan poco? ¿Cómo podemos tener la ciencia, la tecnología, los recursos para resolver el problema, y sin embargo encontrarnos precipitándonos hacia la catástrofe? La respuesta, creo, es que Kalmus no estaba equivocado sobre la humanidad. Estaba equivocado sobre el sistema que la humanidad ha construido. El problema no es que las personas sean estúpidas o egoístas o incapaces de preocuparse por el futuro. El problema es que el sistema económico y político bajo el que vivimos, un sistema basado en la búsqueda implacable de ganancias privadas, prioriza esas ganancias sobre todo lo demás, incluyendo la supervivencia de un planeta habitable. Esto no es un fracaso del carácter moral de la humanidad. Es un fracaso de un sistema económico y social particular. Y si no podemos nombrar ese sistema, si no podemos entender cómo funciona y quién se beneficia de él, nunca podremos cambiarlo. Continuaremos sorprendiéndonos cuando los científicos sean silenciados, cuando las instituciones sean desfinanciadas, cuando la crisis climática continúe empeorando a pesar de la evidencia abrumadora de que necesitamos actuar.
La emergencia climática y lo que enfrentamos, todo esto está sucediendo mientras la crisis climática se acelera, a un ritmo que está superando incluso las proyecciones científicas más pesimistas. El secretario general de la ONU ha advertido que se espera que el Niño llegue con un 90% de certeza, y que echará leña al fuego de un mundo en calentamiento. Este verano podría ser el verano más caluroso que hayamos experimentado en nuestras vidas. Y como señaló Calmus, también podría ser el verano más fresco para el resto de nuestras vidas. Estamos en una escalera mecánica hacia temperaturas cada vez más altas, y nuestros líderes no están haciendo nada significativo para detenerlo. Están, de hecho, empeorando activamente la situación al silenciar a las mismas personas que mejor entienden el peligro. La desconexión entre lo que la ciencia nos dice y lo que nuestro sistema político y económico está haciendo no, es solo frustrante. Es legal. Cada año de retraso, cada científico silenciado, cada institución desfinanciada, cada mentira contada por la industria de combustibles fósiles, cuesta vidas. Cuesta ecosistemas. Cuesta el futuro que nuestros hijos y nietos merecen heredar. Lo que debe hacerse, necesitamos ser honestos sobre la escala del desafío que enfrentamos. Hacer ajustes menores no funcionará. Los cambios de estilo de vida individuales, aunque valiosos, no serán suficientes. Incluso las propuestas políticas ambiciosas, aunque necesarias, no transformarán por sí mismas las dinámicas fundamentales que están impulsando la crisis. Lo que se requiere es una transformación del sistema mismo. Necesitamos una economía que priorice el bienestar humano y ambiental sobre la ganancia privada. Necesitamos instituciones públicas que sean genuinamente responsables ante el público, no ante los intereses corporativos. Necesitamos ciencia que sea financiada y protegida con el propósito de servir al bien común. Necesitamos sacar a la industria de combustibles fósiles del proceso de toma de decisiones por completo. Mientras las empresas que se benefician de la destrucción climática tengan un asiento en la mesa, la acción climática significativa será bloqueada o diluida. Necesitamos romper el poder de estas empresas para moldear los resultados políticos. Necesitamos reconstruir y proteger la ciencia pública. El desmantelamiento de instituciones como el JPL es un crimen contra el interés público. Necesitamos financiar la ciencia generosamente y proteger a los científicos de la interferencia política. Necesitamos asegurar que el conocimiento producido por las instituciones públicas permanezca en el dominio público y sea utilizado para el bien público. Necesitamos construir un movimiento masivo capaz de exigir y lograr estos cambios. Los actos individuales de resistencia, aunque heroicos, no son suficientes. Necesitamos organizarnos. Necesitamos construir alianzas a través de sectores y fronteras. Necesitamos crear instituciones propias que puedan desafiar el poder de la industria de combustibles fósiles y sus aliados políticos. Conclusión: Peter Kalmus fue forzado a renunciar del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Pero su voz no ha sido silenciada. Continúa escribiendo, hablando, organizando, participando en desobediencia civil. Está usando su libertad de las restricciones institucionales para hablar más libremente que nunca. Lo que tiene que decir es urgente. El planeta se está calentando. La crisis climática se está acelerando. Las instituciones que se supone deben ayudarnos a entender y responder a esta crisis están siendo desmanteladas. Las industrias que causaron el problema continúan beneficiándose de él. Y el sistema político que podría abordarlo ha sido capturado por esas mismas industrias. Pero la desesperación no es una estrategia. El propio Kalmus lo demostró con sus acciones. Podría haber aceptado su destino en silencio. Podría haber regresado a Pasadena y mantenido un perfil bajo. Podría haber dejado de hablar públicamente. En cambio, eligió resistir. Eligió hablar. Eligió actuar. Ese es el ejemplo que debemos seguir. No como individuos aislados, sino como parte de un movimiento colectivo que entiende la profundidad de la crisis y está preparado para luchar por la transformación que se requiere. El sistema que forzó a Peter Kalmus a salir de su trabajo es el mismo sistema que está destruyendo el planeta. No puede ser reformado de manera significativa. Debe ser reemplazado por algo que priorice el bienestar humano y ambiental sobre la ganancia privada. La pregunta es si estaremos a la altura de las circunstancias. La ciencia es clara. Lo que está en juego no podría ser mayor. Y el momento de actuar es ahora.